Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico y como siempre me encanta ser neurótico. Eh, y hoy tenemos el primer capítulo de la teología, la ortopsicología que funciona, que significa la correcta psicología. Orto significa correcto y psicología, la correcta psicología que funciona según el escritor Robert Grover. Bueno, y va a estar por acá con nosotros en la coordinación la compañera Marla y va a ayudarnos con la reflexión del día de hoy, la chequera de Dios, y posteriormente con la lectura del capítulo. Así es que, adelante Marla. Claro que sí, muy buenos días, compañeros, buenos días, Víctor. Y la lectura del día de hoy, 21 de agosto, dice así: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Un momento bajo la ira de nuestro Padre nos parece un largo tiempo, aunque no sea sino un momento. Después de todo, si agraviamos su espíritu, no podemos buscar su sonrisa, pero Él es un Dios presto a perdonar y hace a un lado pronto todo el recuerdo de nuestras faltas. Cuando languidecemos y estamos a punto de desfallecer debido a su enojo, su favor implanta nueva vida en nosotros. Este versículo tiene otra nota musical del tipo de las de las semicorcheas. Nuestro, nuestra noche de lloro se convierte en un día de gozo. La brevedad es la señal de la misericordia. En la hora de la disciplina de los creyentes, el Señor no ama el uso de la vara. En sus elegidos da un golpe o dos y todo termina. Sí, y la vida y el gozo que siguen a la ira y al llanto compensan con creces la sana tristeza. Vamos, corazón mío, empieza tus aleluyas. No llores toda la noche, sino seca tus lágrimas en anticipación de la mañana. Estas lágrimas son el rocío que significa para nosotros tanto bien como los rayos del sol son saludables en la mañana. Las lágrimas aclaran los ojos para la visión de Dios en su gracia y vuelven el espectáculo de su favor más precioso. Una noche de aflicción aporta esas sombras del cuadro que hacen resaltar las luces con mayor claridad. Todo está bien. Amén. Adelante, Víctor. Gracias Marla, muchas gracias por tu lectura. ¿Quién no quiere la corrección de Dios? El que no quiere la corrección de Dios no ama la disciplina, ni ama el crecimiento, ni ama a Dios. Cuando éramos niños fuimos corregidos por nuestros padres. Y a pesar de la injusticia de los padres, les alabamos y les reconocemos su disciplina después cuando somos adultos. La corrección de Dios se oye fuerte cuando se dice la ira de Dios, pero Él mismo ha dicho, no contenderá para siempre mi alma con el hombre. O sea, no estaré constantemente corrigiendo al ser humano. Por eso Dios permite que el hombre se equivoque y le dé la espalda. Dios
nos da libre albedrío para hacer lo que nosotros queramos. Todo te es permitido hacer, pero no todo te es conveniente. Y nosotros necesitamos desarrollar esa habilidad de conveniencia. ¿Por qué Dios conviene a mi vida? Porque es importante que Dios esté en mi vida para corregir mi existencia, porque lo que Él piensa para mí es bueno. Lo que Él piensa para mí es lo que anhela mi espíritu y mi alma. Paz, gozo, satisfacción de vida. Es lo que Dios quiere para mí. Que yo pueda amar el servicio y que pueda amar a las personas tal cual son. Que sea como Él en el acto del perdón, de la misericordia y naturalmente de la comprensión. Que no imponga absolutamente nada sobre nadie. Que las personas tomen su lugar cuando ellas quieran y como ellas quieran. Nuestro trabajo es la invitación para lograr la santificación y la vida eterna. El que pueda comprender este privilegio lo querrá y lo atará a su corazón y luchará por ello. Pero el que no lo quiera, simplemente no lo tendrá, porque aborrece la disciplina de Dios. Cuando nos aferramos más a nuestra enfermedad que a la salud, le damos la espalda a Dios. Somos incorregibles. Pero cuando amamos la disciplina y amamos la corrección, porque nos ayuda a estar bien de continuo en continuo, entonces se manifiesta lo que tanto anhelamos, nuestra paz interior y nuestro gozo permanente. Y poco a poco vamos desarrollando los frutos del Espíritu. Qué inmensa maravilla es estar bajo la disciplina de un Dios bueno, cordial, amoroso. Es un placer que Dios me discipline, porque su disciplina no es tan dura como la del hombre, pues en él está la misericordia, el amor, la justicia y la paz. Él es el buen rey, y a él sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el tema del día de hoy, la ortopsicología que funciona, el primer capítulo de la etiología. Adelante, Marla. Claro que sí. Y dice así el capítulo 1: la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. Hemos dicho previamente que, uno, la causa de la enfermedad mental y emocional es el egoísmo innato de la persona que le impide adquirir la habilidad para amar. Y dos, la causa de la salud mental y emocional, que también es la cura para la enfermedad mental y emocional, es la eliminación del egoísmo y la adquisición de la habilidad para amar. Ahora establecemos y demostramos, usando los descubrimientos científicos, que estas dos causas constituyen la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. Estas causas son reales y completas y constituyen las bases de la enfermedad y la salud, no necesitándose nada más. Estas causas que constituyen la etiología son las bases de la nueva ortopsicología que aquí les presentamos. La ciencia ha establecido que todo ser humano nace egoísta. Es un hecho verdadero
que todo organismo animal cuya especie esté lo suficientemente desarrollada para que pueda ser medida dentro de la escala genética, nace egoísta. El egoísmo innato es necesario para asegurar la supervivencia del organismo en su etapa de infante, pero este organismo es solamente útil durante la infancia y deberá eliminarse pronto para que dicho organismo se desarrolle normalmente. Y bueno, ahí me voy a detener y adelante, Víctor. Hablar de la etiología es hablar de la parte de la ciencia que estudia el inicio de las enfermedades o las causas principales de la enfermedad y en este caso también la cura de la enfermedad. ¿Por qué nos dice el doctor Grover que el egoísmo es la causa de la enfermedad? Bueno, porque Grover está tomando una teoría que se la brindó Bill W. Creemos que esta es la causa de nuestra enfermedad, el egoísmo. Pero cuando analizamos desde, desde hoy, desde este momento histórico de nuestras vidas, la visión cambia un poco. ¿Por qué? Porque el egoísmo llegamos a entender que no es la causa de la enfermedad, es un efecto. Y vamos a entender por qué no es la causa y por qué es un efecto. Mm, Primero, porque hemos nacido con un egoísmo amoroso, que es el amor propio. Y parece paradójico decir un egoísmo bondadoso o un egoísmo amoroso, el amor propio. El amor propio es la estima que a través del instinto debemos desarrollar para nosotros mismos, para nuestro bienestar físico, mental, emocional, económico y sexual, en esos 5 departamentos. Entonces, si debemos desarrollar el amor hacia nosotros mismos y debemos aprender a desarrollar el amor hacia el prójimo. La pregunta que me impactó y me sigue impactando hasta el día de hoy del cuarto paso es cuándo o en qué momento se descoyuntó el instinto natural. ¿Cuándo y en qué momento se descoyuntó el instinto natural? Científicamente, el instinto natural, de acuerdo a esta teoría de la ciencia, tiene 3 elementos. Para su análisis, para su estudio, es un solo instinto, pero tiene 3 departamentos. El instinto de la conservación, el instinto social y el instinto de la sexualidad. Tres, tres. Entonces, en base a esto, el instinto de la conservación, le hablamos como el primero, el instinto de la conservación, que su figura es una ardillita. ¿Por qué el instinto de la conservación, su figura o su caricatura o su representación es una ardillita? Una ardillita con una nuez entre las manitas. Porque la ardillita acumula.
La ardillita protege, conserva, procura conservar la vida. Y por eso ella almacena su alimentación para el invierno, lo mismo que la hormiguita. Así que la conservación de la vida es importante, pero cuando se descoyunta el instinto, pierde su valor. En vez de conservar la vida, la destruye, porque el instinto se descoyunta, se sale del propósito. Ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros hemos nacido, aunque más adelante Grover habla de una frustración en el vientre de mamá y otras cosas, pero una vez nacido el bebé, tiene un amor propio, pero no sabe cómo gestionar las emociones, porque no razona. El bebé tiene un lenguaje corporal y tiene un lenguaje instintivo, que es el llanto, la risa, sus movimientos. El bebé no puede ocultar sus emociones. Se le ven, se le notan. Él no trae máscaras de ninguna índole. Está limpio. Pero sus instintos están valorando lo que el bebé percibe, lo que siente. Están valorando sus emociones, sus sentimientos. Los deseos que fluyen del bebé a través del instinto forman sus emociones y sus emociones forman un resentimiento. Un sentimiento y luego un resentimiento. Se va transformando la emoción, el deseo, luego la emoción, luego de la emoción un sentimiento y luego de un sentimiento un resentimiento y luego del resentimiento una memoria de reacción. En esa cadena, los instintos deciden no por una razón, deciden por el deseo y el placer, es decir, por una emoción, formando memorias emocionales, no basadas en una razón moral o inmoral, porque el instinto no sabe lo que es moral o inmoral, lo que realmente le conviene al niño o no le conviene a la niña o al niño. Ellos no pueden decidir así. Y el niño no puede tomar decisiones dentro de sí mismo para valorar el ambiente externo y decir, eso sí quiero, esto no quiero. Porque el niño tiene una mente en blanco y está absorbiendo el conocimiento de su nuevo mundo a través de las emociones y a través de, del- de su cerebrito, está adquiriendo conocimiento. Desde ahí el instinto empieza a distorsionarse. En la etapa de nuestra inocencia, el instinto tomó muchas decisiones y muchas decisiones que eran torcidas, equivocadas, en base a un sentimiento, en base a una emoción. Si el adulto le daba una caricia negativa, el placer que sentía el cuerpo del bebé, el instinto lo marcaba como agradable, como bueno. O sea que a una caricia negativa el instinto lo marca como positiva. Y a una caricia positiva el instinto lo marca como positiva, porque no discierne. El instinto no discierne.
solo se está guiando por el deseo y el placer. Para cuando nosotros llegamos a tener un poco de juicio, a los 7, 8 años, que tenemos ya más o menos un juicio formado, porque aún seguimos siendo injustos. Para ese tiempo, para ese momento, los padres ya debieron habernos ayudado a amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Pero muchas veces los padres no entendían su trabajo y lo que hicieron fue reforzar su egoísmo. ¿Cómo llegamos a ser egoístas? ¿Cómo llegamos a ser egoístas? Aunque el amor propio es parte de la conservación de nuestra vida, empezamos a practicar lo que hoy conocemos como defectos de carácter, la ira, el enojo, la frustración, la tristeza. Y estos defectos de carácter y estos berrinches que no fueron controlados ni disciplinados, fue la forma en que nosotros empezamos a pelear con mamá, con papá, para lograr nuestro deseo personal. Y muchas veces les ganamos porque éramos enfadosos para ellos y para que no me esté enfadando, dale lo que quiere el chamaco o a la chamaca, reforzando nuestro egoísmo, que ya el instinto estaba desbocado, pero pudo haberse controlado con la disciplina de los padres. Pero los padres no entendían su trabajo. ¿Qué es lo que tenían que hacer con el bebé? Enseñarlos a deshacerse del egoísmo y enseñarlos a amar. Ese era el asunto. Pero no lo hicieron. Algunas veces reforzaron el amor y otras veces reforzaron el egoísmo. Así que éramos egoístas, pero también amábamos en parte. Nunca fuimos 100% egoístas. Ahora bien, ahora que entendemos cómo funcionamos a través del instinto, ya a nuestra edad adulta, que empezamos a tener juicio y razonamiento, valoramos lo siguiente. El instinto natural es para conservar la integridad del ser humano. Muy bien. Pero una vez que se desboca el instinto natural, va contra la naturaleza. Una persona que bebe exageradamente es una persona que está en contra de su más profundo instinto de conservación. El instinto está trabajando mal. Una persona que se irrita, que se frustra, que se enoja y que llega a pensar en el suicidio, es una persona que está en contra de la naturaleza porque su instinto está desbocado. Su instinto era para que no, para conservar la vida, pero al estar enfermo emocionalmente, al tener actitudes egocéntricas, el individuo está encerrado en sí mismo y desea suicidarse, va contra la naturaleza de sí mismo, porque tiene un instinto desbocado, fuera de curso. Ahora, dentro de este instinto desbocado, veamos cómo funcionamos. Llega el deseo fluye a través del instinto y se convierte en un placer, en una emoción. Emoción significa movimiento, en un movimiento.
Hay cosas que nosotros ya no vamos a decidir porque se han establecido juicios determinados en el corazón. Y de acuerdo a Jeremías, dice, desesperado es el corazón, ¿sí? Perverso y desesperado es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué? ¿Por qué el corazón es así? Bueno, pues porque se tomaron decisiones cuando nosotros no podíamos tomar decisiones por nosotros mismos. Y así que llegamos a un mundo donde eh, aprendimos acciones o situaciones a través de un abuso emocional o a través de estar observando el comportamiento de los adultos o a través de aprender con el conocimiento. Entonces, aprendimos a través de las emociones por observar y escuchar y aprendimos a través del razonamiento. Aprendimos a través de sentir. Así que cuando entendemos esto, que la emoción se convierte en un sentimiento, ¿qué voy a hacer con ese sentido? Y aquí es donde entra la gestión y la razón espiritual. ¿Qué voy a hacer con ese sentir? Si yo a ese sentimiento le doy una salida negativa, inadecuada, negativa, sigo el camino del instinto, del placer, y le doy una salida negativa, estoy reforzando el egoísmo. Yo lo estoy reforzando. Pero si yo le doy una salida positiva, amorosa, entonces tengo una actitud amorosa, buena, agradable. Entonces, el ser egoísta o ser amoroso está en nuestras manos. Usted decide si desea aprender a amar o usted decide si refuerza su egoísmo. Pero traemos una historia que al no tomar decisiones, al no gestionar las emociones, reforzamos nuestro egoísmo. Dice, hemos torcido nuestras mentes a una manera de pensar tan destructiva que solamente un acto de la providencia podía ayudarnos a cambiar. Aquí entendemos que uno, el amor propio, que es un egoísmo bondadoso, el instinto se desbocó porque nadie podía guiarlo, ni los padres ni nosotros. Y tuvimos aprendizajes positivo y negativo a través del instinto. Y formó memorias emocionales, memorias de reacción, que quedan en la primera etapa del infante y sus memorias se cierran. Luego pasa la segunda etapa del infante, hasta que va aprendiendo a pensar, a razonar, hasta que va aprendiendo a pensar, no, porque siempre piensa, pero a razonar, a razonar, a tener un lenguaje escrito y hablado. Aprende a comunicarse, mal o bien, pero aprende a comunicarse. Los padres no podían hacer bien el trabajo de ayudar a gestionar las emociones al bebé. Si ellos hubieran disciplinado al bebé para que fuera amoroso, sería diferente. Para que se comunicara, enseñarlo a pensar, a razonar y a tomar decisiones sobre sus emociones, sería diferente.
Pero no fue así. Por eso cuando nosotros despertamos, despertamos como seres egocéntricos, pero no porque hayamos nacido egoístas, sino porque los valores que tomaron los instintos naturales nos volvieron egoístas, reforzaron el egoísmo y nos volvimos egoístas, pero por naturaleza nosotros no somos egoístas. Tenemos un amor propio que se ha descoyuntado. Por eso necesitamos recobrar lo que hemos perdido, el amor propio y el dominio del instinto natural. Necesitamos recobrar eso, porque ciertamente éramos impotentes ante nuestras emociones negativas y nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, no teníamos dominio del instinto. Por eso éramos ingobernables, no dominábamos el instinto, no sabíamos cómo, no entendíamos cómo, no entendían qué había pasado con nuestra historia, nada, nada, nada entendíamos. Por eso era fácil decir que el egoísmo es la raíz de todo esto, ¿no? No, el egoísmo no es la raíz de todo eso. Las, la falta, la raíz de todo esto es la falta de gestión emocional, la carencia de un razonamiento para gestionar adecuadamente las emociones y poder ser seres amorosos. Esa es la raíz del problema. No decidimos adecuadamente en tiempo y forma. Por eso despertamos como seres egoístas ya a una edad adulta. Pero aquí en esta teoría que propone el doctor Robert Grover, nos va a hablar o nos está diciendo que la raíz es el egoísmo, pero es muy interesante lo que él propone. Pero ahora que analizamos cómo funcionamos emocionalmente, ahora que entendemos lo que nos habla la neurología acerca de los patrones conductuales que están grabados en el corazón, de esas memorias de reacción, memorias instintivas, como resultado de una experiencia, el que nos hacen sufrir o nos hacen felices. Porque si es una memoria de reacción positiva, nos dan bienestar. Pero si es una memoria de reacción negativa, nos hacen infelices. He aquí la situación. Bueno, vamos a escuchar otro poco de lectura y ya escuchamos una página. Vamos a escuchar la página number 2. Adelante. Muy bien. Dice así. La ciencia también nos dice que tan pronto como nace todo ser humano y también todo animal, debe ser socializado o adoctrinado de acuerdo con el sistema social y cultural donde se convive. El recién nacido debe aprender a vivir con sus semejantes, lo que significa que debe eliminar su egoísmo innato y aprender a amar, cooperar y controlar sus propios deseos cuando estos entran en conflicto con los derechos de otros. La ciencia también ha demostrado ampliamente que a los animales debe disciplinárseles y enseñárseles a conducir dentro de su sociedad. ¿Ustedes han visto cómo algunas veces una perra ataca a su cachorro si éste le muerde una teta mientras está alimentándose? O cuando un cachorro empuja a otro lejos de la madre para que no se alimente. Sabemos que toda hembra animal reprende a sus hijos por medio de gruñidos o los atrae de regreso al hogar o nido si estos se alejan. También sabemos que a los animales debe enseñárseles a cazar y a valerse por sí mismos. Y esto, por supuesto, significa que debe haber disciplina.
en la cual el egoísmo no tiene lugar para que el animal pueda sobrevivir. Pero la historia se inicia mucho antes, comienza antes del nacimiento y realmente tiene su inicio en el momento de la concepción. Hace unos años, la ciencia descubrió algo muy importante. Era un estudio realmente significativo, una hipótesis que estableció hechos sorprendentes que comprobaban y demostraban por qué cada organismo nace egoísta. Desafortunadamente, el estudio fue virtualmente ignorado y nadie le prestó mucha atención. Aparentemente, nadie se percató de su gran significado. Los descubrimientos de este estudio explican, demuestran y establecen por qué cada organismo nace egoísta. El estudio es una extraordinaria contribución y prueba que el egoísmo es innato en los organismos animales. Muchas personas se han preguntado de dónde proviene el egoísmo. Ahora la ciencia nos explica dónde se origina y nos demuestra también que el egoísmo innato está presente en todo ser humano y en muchos animales. Y ahí termina, Víctor. Adelante. Bien, como bien dice Grover, el egoísmo innato. En 1900, en 1909, aproximadamente, el doctor Campbell establece, en su teoría, establece que el ser humano nace con un egoísmo bondadoso y que ese egoísmo bondadoso es el amor propio. Y podemos ver cómo se han descoyuntado los instintos naturales. Naturalmente que como seres humanos que razonamos y pensamos, necesitamos ser entrenados para desarrollar el amor. ¿Por qué? Porque el amor no es innato en nuestras vidas. Tenemos una tendencia, tenemos, tenemos tres tipos de amores: filios, eros y astorges. Tres tipos de amores: filios, eros y astorges. Estos tres tipos de amores son los que se manifiestan en el instinto natural, filios y eros. Filios es lo que nos hace socializar. Eros es el instinto de la sexualidad. Eros es el instinto de la sexualidad y filios es el que nos hace socializar. Estos dos amores están implícitos en nuestro instinto natural, filios eros. Por eso, una persona, un ser humano, por más delincuente que sea, va a tener una asociación con otra persona. Un ser humano, no importa cuánto daño haya hecho, va a manifestar en algún momento comprensión, cariño hacia alguna persona. Quizás no a todo el mundo, pero hacia alguien va a expresar eso. O expresa su dependencia emocional de otras personas. Y de ahí viene el control y todas esas desviaciones. Bueno, aquí Grover nos dice que tanto los animales tienen que enseñar a socializar a sus animalitos, tienen que aprender a socializar entre ellos, entre los animalitos,
pero también tienen que aprender a socializar con los seres humanos. Y ellos van a aprender de acuerdo a cómo nosotros les instruyamos al animal, conforme nosotros le ayudemos a desarrollar cariño, amistad o bien agresividad, egoísmo. Asimismo, nosotros necesitamos aprender desde infantes a tener dominio propio, desde que son bebés, a darles su comida a su hora, a su tiempo, agarrarlos en determinados tiempos, dejarlos que lloren un poco antes de darle el alimento o lo que ellos estén pidiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarles que nosotros tenemos el control y que no es él quien tiene el control. Y tenemos que ayudarlo a sociabilizar con los demás y a romper con lo que se está estableciendo el egoísmo. Como él no puede tomar decisiones, tiene que ser instruido, tiene que ser enseñado para que aprenda a tomar decisiones. Dije que en el instinto está eros y filios. Filios es el sentimiento que nosotros por adherirnos a otras personas, sin importar si es familia o no es familia. Eros es el sentimiento, la emoción que nos hace percibir el amor o la agresividad de una persona. Cuando somos educados moralmente y conocemos, empezamos a aprender quién es papá, quién es mamá, quién es mi hermano, porque esas cosas no están en la mente de un bebé. Un bebé puede ser tomado y alguien se lo lleva y lo instruye, lo enseña como si fuera su hijo. Y para el bebé, esa persona va a ser su papá siempre y su mamá siempre, aunque no lo hayan parido. Porque el bebé no tiene diferencia, no hace diferencia. Nosotros enseñamos las diferencias morales. Es tu hermana, es tu hermano. Y entre los hermanos no deben de tener noviazgos, ni relaciones sexuales, ni nada de esas cosas. Esa es una regla moral. Se establece ese parámetro, aunque muchas veces se rompe tal parámetro, pero esa es una regla moral. Una instrucción de cómo respetarse, cómo amarse como familia que son. Él es el abuelo, la abuela, etcétera. Pero como humanos enfermos, fallamos. De alguna manera u otra, pero fallamos. En pequeño o gran grado, pero fallamos. Así que necesitábamos un amor extra. Ya estábamos hablando de amor filios y luego estábamos hablando de amor eros, que están en los instintos, les dije, social y sexual. Pero estos dos amores se mezclan. ¿Por qué? Porque la amistad lleva eros, claro. Si te agrada una persona, lleva eros. Y no porque vayas a tener sexo con la persona, no. Simplemente porque lo estimas como un amigo, como un hermano, como la figura paterna o materna. Y ese es un amor que lleva eros y lleva filios.
¿Por qué Eros? Porque la energía de nuestra sexualidad, que nos define como masculinos y como femeninos, esta energía de nuestra sexualidad nos ayuda a comprender el bien y el mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nos ayuda a percibir nuestras emociones en base a nuestro pensamiento, en base a lo que vemos, escuchamos o sentimos. Y aquí es donde aparecen deseos y emociones. Y aquí es donde tiene que estar el control moral de nuestras vidas. Tenemos que aprender a socializar adecuadamente con las personas que nos rodean. Y para esto necesitamos un sano juicio. Vamos comprendiendo pues que la decisión de amar o no amar es nuestra. Nosotros podemos desarrollar amor en nosotros mismos o reforzar el egoísmo en nosotros. Ahora que vamos comprendiendo esta habilidad, pero tenemos que reeducarnos en algunos aspectos. O sea, tengo que desaprender una manera de sentir, una manera de actuar negativa para aprender a sentir y actuar de una manera positiva, amorosa. Me falta un amor. El Astarges. ¿Qué es el amor estorges? Estorges. ¿Qué es el amor estorges? El amor estorges se establece como el aprendizaje social que nosotros empezamos a tener en la familia, que es parte, el Astorges pudiera ser la parte cognitiva de la conservación. ¿Por qué? Porque el seno de familia, primeramente, la primera familia, el amor Astorges, dentro de la familia, es un amor que protege, que nos protege, que nos cuida, que nos ayuda y nos protege del medio ambiente que nos rodea. Aunque algunas veces el hogar no cumple ese objetivo del amor Astorge. Y las personas tienen que aprender a cuidarse en cuanto en cuanto pueden salirse de su centro, de su seno familiar, porque percibe que hay mucha injusticia dentro de su familia o se percibe demasiado lastimado por su propia familia. No cumple el amor Astorges, no se cumple ahí de manera moral, sino que hay inmoralidad dentro de ese plano familiar. Pero ahí está el amor Astorges, que es un aprendizaje en un seno de familia o un seno de amistades que te ayudan, que te protegen. El amor Astorges podemos nosotros percibirlos cuando estamos en el grupo y nos escuchamos mutuamente, y aunque no nos conozcamos personalmente, tenemos expresiones de cariño, de amabilidad, de atención para con las demás personas. Este Moras Torges, yo pude percibirlo el lunes pasado porque fue impactante para mí. Fue impactante para mí la labor que Dios está haciendo en sus corazones. Y ese es el amor Astorges.
Pero aquí hay un amor extra, que no es filios, eros, astorges, sino está el amor de Dios, el amor ágape, el que viene de afuera de nosotros, con el que nosotros no nacimos. Viene el amor de Dios y cuando nosotros funcionamos bajo esos principios, empezamos a percibir energías y emociones que estaban adormecidas en nosotros y que este es más allá de nuestro espíritu humano. Es la unidad entre el espíritu de Dios y el espíritu humano, el amor ágape que va a traer gobernabilidad a mi vida, dominio propio. Voy a adquirir otros valores que antes no podía adquirir y voy a ir adquiriendo el conocimiento para romper, para desaprender el egoísmo y aprender a desarrollar el amor a través de una educación personal con la ayuda de otros que ya han avanzado en este tema. Entonces, el trabajo es desarrollar el amor. Que digan que la causa principal es el egoísmo me tiene sin cuidado, porque al final de cuentas yo no voy a destruir el egoísmo, porque si yo tengo un egoísmo bondadoso, mi ego, yo tengo que aprender a alimentar a mi ego, no lo voy a destruir, porque es como destruirme a mí mismo. No, tengo que aprender a utilizar mi yo de manera adecuada. Cuando mi yo es humilde, cuando mi yo es capaz de dar, cuando mi yo es capaz de esperar, cuando mi yo es capaz de comprender y perdonar, alimento a mi amor propio, me afirmo en mi amor propio. O sea, estoy regresando el instinto a su cauce, a su causa primaria, la conservación de la vida, las relaciones sociales, amorosas y la sexualidad moral establecida para nuestro bienestar, derrumbando argumentos y prejuicios que autodestruyen a la persona. Entonces, comenzamos con el amor, con los tres amores, filios, eros, astorges, pero luego aprendimos del Espíritu de Dios el amor agape. Esas personas que vienen con ustedes y que los enamoran con teorías diversas y hacen que se pierdan por mucho tiempo para no desarrollar el amor y se entretienen como niños en otras partes. Esas personas, diría el apóstol Pablo, manchan sus ágapes, que manchan el conocimiento de Dios en sus vidas, detienen ese entendimiento, detienen el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual que están obteniendo, porque no se concentran en una sola cosa, sino que van de teoría en teoría y de teoría en teoría y luego no saben nada.
Es mejor aprender una cosa bien hecha que no 100 mal hechas. Por eso es importante entender dónde verdaderamente estoy creciendo y dónde estoy aprendiendo a ser funcional para mí mismo, para mi familia y para mi entorno social. O dónde estoy apapachando mi enfermedad y creciendo más en la enfermedad que en la salud, autoengañándome. Pero la realidad se hace patente. La realidad se hace notar. La enfermedad no se puede esconder, como la salud tampoco la puedes esconder. La enfermedad se ve, se percibe, indudablemente, igual que la salud. Son dos cosas que no puedes esconder. O sale tu enfermedad o sale tu salud mental, emocional. No se pueden esconder. Los frutos están ahí. Los frutos de la enfermedad y los frutos de la salud. Hoy estamos hablando de esta ortopsicología y ahorita en la lectura, pues el doctor Grover, lo que escribió, de acuerdo a lo que él comprendía en aquel momento, nos habla acerca de cómo el bebé creció dentro del vientre y luego, de acuerdo al entendimiento externo, el bebé vivió una frustración para salir del vientre y todas esas cosas. Pero la realidad es que él siempre fue un dependiente de, de mamá y sigue siendo dependiente de mamá y de papá y mientras sean bebé, pero los padres tienen que aprenderles a darle una individualidad, enseñarlos a que desarrollen no solamente el pedir, sino el dar, el amar. Porque querer es darme y amar es dar. Tengo que aprender a querer como tengo que aprender a amar, a dar. Y ahí está el equilibrio de las cosas. Pero eh, vayamos pues, creo que lo vamos a dejar para la próxima ocasión. ¿Por qué? Porque el tiempo, al parecer, se nos agotó, ¿verdad? Sí, Marla. Sí, así es, Víctor. Ya son las 9:01. Ok. Entonces, vamos a dejarla para la próxima vez. Todavía nos quedan otras páginas ahí. Y así vamos a ir reforzando lo que Grover nos dice, que tiene mucha razón en muchos aspectos, solamente en el inicio de la enfermedad, que nosotros debemos de regresar al principio, al amor propio. Necesitamos desarrollar nuestro amor propio para poder amar a otras personas. Tenemos que regresar el instinto a su origen, como decía el doctor Campbell, un amor bondadoso, un egoísmo bondadoso, ¿verdad? Ese egoísmo es necesario, ese egoísmo, esa porción, esa pequeña porción de egoísmo es necesario para mi vida. Es mi yo amoroso. Y tengo que aprender a amarme, a respetarme, a quererme, sin llegar a extralimitarme, siempre con los límites, porque amarme a mí no es para mí, sino es para amarlos también a ustedes. Y es ahí donde está el punto de nuestro equilibrio, y en eso estamos trabajando día a día, en el desarrollo del amor propio y el amor al prójimo. Eso es lo que estamos haciendo día a día.
Bueno, pues por hoy yo le agradezco a Marla por el servicio y vamos a cerrar la grabación para continuar con la parte subsiguiente donde ustedes son los protagonistas. Gracias.